que ya manejemos la misma información que se solicita. Señores, entonces yo había quedado con ustedes entregarles un videíto, era sobre lo que era el... A ver, un momentito, creo que se me ha escapado el video. Acá lo tengo. Acá debe de estar. Acá está. Sí, este es. Un momentito. Sí, este es. Ujú. Ya, entonces si lo tengo acá, debería de verlo acá. Pero quiero ver qué es esto, porque tengo dos videos para ustedes el día de hoy. Sí, este es. Ajá, este es. Entonces, el video del día de hoy, más que nada, son dos videos. Hoy día estoy presentando el video de la anterior clase, que es muy sencillo, es sobre España, el sistema de archivos de España, pero más que nada da a conocer el tema de que se debe de tener en cuenta antes de. Entonces, por eso que en la clase anterior hablábamos de toda la parte preparatoria, ¿no? De las coordinaciones que se tienen que hacer para hacer la transferencia. Entonces, es pequeñito, pero igual en ciertos momentos de repente paro la transmisión para que se pueda visualizar de la mejor forma, ¿ok? Entonces empezamos con el video. En la Diputación de Barcelona es necesario transferir al Archivo General toda la documentación e información que se genere, ya sea en soporte tradicional o electrónico, para... Por si acaso estamos viendo que el archivo general, en este caso es el archivo regional o el AGN. En cada región, en cada departamento de España existe un archivo regional, vendrías el archivo general. En este caso es el archivo regional de Piura, el archivo regional de Ayacucho, y etcétera, etcétera. Acá se está hablando de la transferencia para este nivel. para dejar constancia de cualquier actividad que se haga. ¿Cómo deben transferirse los documentos? En primer lugar, tienes que acceder a la Intradiva. Una vez estés dentro de la plataforma, haz clic en... Este es en el caso de que ya tenemos ya un archivo ya digital, porque a veces muchos me solicitan, pero la transferencia se sigue haciendo en papelito, se sigue haciendo con inventarios. En este caso ya el inventario ya está online. Entonces, en estos casos ya es la realidad lo que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Imagínense si estuviéramos trabajando nuevamente en trabajo remoto, también ya tendríamos perfectamente el mismo sistema de gestión documental que podemos aplicar. Acá ya estamos visualizando lo que es gestión documental con archivos, pero al final la información son los inventarios y esa es la parte que se les solicita. en Información Corporativa y en el menú desplegable clica sobre Archivo y Gestión Documental. Deberás buscar en el menú lateral la pestaña El sistema de transferencias. Encontrarás la solicitud de transferencia de documentación al Archivo General y el formulario personal del archivo se pondrá en contacto con... Es casi parecido a lo que yo les decía, ¿no? El archivo, en este caso el archivo regional, va a estar en este caso, sí, antes de que se haga la transferencia. contigo y te asesorará durante el proceso. Después de hablar con el archivo, rellena el formulario y envíalo a archivo@diva.cat. Ten en cuenta que debes clasificar los documentos según el cuadro de clasificación documental de la Diputación de Barcelona. De esta forma, toda la documentación quedará custodiada y conservada en el Archivo General de la Diputación con la finalidad de que pueda ser accesible para la ciudadanía. Cada vez que transferimos correctamente la documentación al archivo, contribuimos a conservar nuestra memoria. Está en nuestras manos preservarla para las futuras generaciones. Toda la información sobre los instrumentos archivísticos la podréis encontrar en la Intradiva, en el apartado de Archivo y Gestión Documental, y en la web de la Diputación de Barcelona, en el apartado de Gestión Documental. ¿Qué? ¿Transferimos? Ok,
Ok, entonces, sí, estoy viendo que teníamos nuevamente fallas del internet, no sé a qué se está debiendo, pero igual, si no vuelvo a repetir rápidamente, porque dura 1 minuto y medio el videíto, me esperan un 5, voy a hacer el cambio de internet para que no haya, para que lo puedan visualizar de una mejor forma, y también ya no los interrumpo viendo el video. Me esperan 5 segundos, por favor, ¿ya? Ujú. No se, por favor, no se retiren. Ok, señores, nuevamente ya estamos conectados en internet, sin ningún internet que me esté yendo y viniendo. Ok, señores, nuevamente les voy a ver el video, porque es 1 minuto y medio, no, mientras que van llegando todos los demás, que todavía hay algunos que no están presentes. Nuevamente repito el videíto y con eso ya para que empezamos la clase. Muchas gracias. En la Diputación de Barcelona es necesario transferir al Archivo General toda la documentación e información que se genere, ya sea en soporte tradicional o electrónico, para dejar constancia de cualquier actividad que se haga. ¿Cómo deben transferirse los documentos? En primer lugar, tienes que acceder a la Intradiva. Una vez estés dentro de la plataforma, haz clic en Información corporativa y en el menú desplegable, clica sobre Archivo y gestión documental. Deberás buscar en el menú lateral la pestaña El sistema de transferencias. Encontrarás la solicitud de transferencia de documentación al Archivo General y el formulario de transferencia. Rellena la solicitud y envíala. A partir de este momento, el personal del archivo se pondrá en contacto contigo y te asesorará durante el proceso. Después de hablar con el archivo, rellena el formulario y envíalo a archiu@diva.cat. Ten en cuenta que debes clasificar los documentos según el cuadro de clasificación documental de la Diputación de Barcelona. De esta forma, toda la documentación quedará custodiada y conservada en el Archivo General de la Diputación con la finalidad de que pueda ser accesible para la ciudadanía. Cada vez que transferimos correctamente la documentación al archivo, contribuimos a conservar nuestra memoria. Está en nuestras manos preservarla para las futuras generaciones. Toda la información sobre los instrumentos archivísticos la podréis encontrar en la Intradiva, en el apartado de Archivo y Gestión Documental, y en la web de la Diputación de Barcelona, en el apartado de Gestión Documental. ¿Qué? ¿Transferimos? Ok, gracias, señores. Entonces, estamos nuevamente empezando ya la clase del día de hoy de transferència documental. A ver, un ratito. La majoria de les empreses industrials s'ubiquen en polígons, ja que necessiten un espai adequat a la seva Ujú. Ok, listo, señores. Ahora sí, disculpen, se había cruzado el video, un video con otro. Señores, entonces empezamos. El tema de hoy es los tipos de transferencia, las formas de transferencia que vamos a hacer, pero tenemos que, según la última directiva del año 2019 que rige a nivel nacional en todo el Perú, para el sector público nacional, la norma de transferencia de documentos archivísticos de las entidades públicas, la directiva 02 del 2019, nos habla que hay dos tipos de transferencias, transferencia ordinaria y transferencia extraordinaria. Normalmente todas las entidades públicas tenemos la transferencia ordinaria, pero igual advertimos que es la transferencia extraordinaria, ¿no? La transferencia extraordinaria es en casos de que ya la entidad se ha fusionado, se ha liquidado o hasta en proceso de extinción. A ver, en el caso de la transferencia ordinaria, se programa, aprueba y se ejecuta en un tiempo determinado.
el reporte de la misma se consigna en el informe de evaluación del PATA, del Plan Anual de Transferencias. O sea, si fueron las transferencias ordinarias, simplemente se programa y se informa en el informe anual del Plan Anual de Trabajo Archivístico, ¿no? Que es el famoso ITEA. A ver, entonces empecemos con la transferencia extraordinaria. ¿Qué es una transferencia extraordinaria y para qué y en qué casos, ¿no? Cuando recuerden, como les comentaba, es el traspaso de los documentos archivísticos que la entidad o las oficinas remitan a las entidades que asumen sus funciones. Cuando se encuentran en proceso de liquidación o desactivación, fusión. Esto ya les recuerdo que hace poco bueno, no hace poco, ya hace unos 2, 3 años se han fusionado la Dirección General de Transporte Urbano, el Metropolitano y el Tren Eléctrico, y crearon el ATO. Entonces, este personal estuvo haciendo el inventario de transferencia porque se les pide sí o sí. Entonces, igual todo el tema de la foliación, identificar las series documentales, etcétera, etcétera. No sé si ustedes han escuchado las noticias, pero también se comenta que se pretenden fusionar dos ministerios, ¿no? El Ministerio del MINDES, Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Inclusión Social. Si eso pasara, pues igual se tendría que empezar a hacer la transferencia extraordinaria. También se han mencionado fusionar varias superintendencias, Sutran, Pronatel, etcétera, etcétera, entre sí, ¿no? Y obviamente ahí también en lo que es lo que es la fusión de entidades. Igual lo que se aplica en ese momento, si mañana pasara eso, que espero que no lo hagan, particularmente administrativamente no soy muy a favor de eso, este, si eso pasara, inmediatamente empezamos el asesoramiento y igual el mismo procedimiento para lo que es la transferencia extraordinaria. Son los mismos inventarios, no hay nada extraordinario de diferente. Son los mismos inventarios, las mismas series documentales, la misma foliación, la misma identificación de las oficinas y el mismo fondo documental. Entonces, recuerden que en estos casos, si es que estas instituciones se fusionaran, desaparecieran o extinguieran, siempre se crea una junta liquidadora, una comisión de privatización, que son los que asumen la responsabilidad. Entonces, con ellos se empieza a hacer las coordinaciones directamente con la Dirección de Archivo Intermedio del AGN. El AGN es el único que tiene archivo intermedio en Lima. ¿Los archivos regionales tienen archivo intermedio? Sí. Solamente en estos casos el archivo intermedio recién se activa para estos casos, para el caso de instituciones que están en proceso de liquidación o no, fusión. Las que se han liquidado exactamente para el archivo intermedio, porque ya dejan de existir. Entonces se venderán los sillas, la mesa, al personal de tercero lo cesan, al personal nombrado lo reubican en otras instituciones, venden los muebles, venden los locales, cierran las deudas, pero los documentos quedan. Normalmente yo he asesorado un par de instituciones que han sido liquidadas hace tiempo. En la época de Fujimori la liquidación continuó y en estos casos se asesoró constantemente para que sus documentos ingresen al archivo intermedio de la JENE. Sin embargo, todavía es tanta la documentación de las mutuales y de varios bancos que se extinguieron, Banco Minero, Banco Industrial, Banco CCC, varios. Entonces, estos están en otra institución, todavía están dependiendo de FONAFE. Sin embargo, todavía ellos aún así al día de hoy siguen elaborando los inventarios de transferencia porque es cantidad de documentos y mientras tanto también de tiempo en tiempo van eliminando documentos para que así al momento de hacer la transferencia oficial a la GENE o al archivo intermedio, pues no sea toda la cantidad que debería de ser los inventarios y así puedo hacer nada más los documentos permanentes tales como deberían de ser. La transferencia extraordinaria. En sí, como les comentaba, son en el caso de fusión, en el caso de privatización y en el caso de desactivación. En el caso de fusión, el acervo documental de las entidades públicas en proceso de fusión es transferido al archivo central o el que haga sus veces por la entidad absorbente. Por ejemplo, o sea, en el caso de los ministerios, no sé si han escuchado la noticia, de supuestos fusiones entre el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Inclusión Social, lo que se comenta es que el Ministerio de Inclusión Social sería el que realmente rige, ¿no? Y el Ministerio de la Mujer más bien es el que se incluye. Y eso a veces les causa mucho temor y problemas a las personas que trabajan en esos ministerios. Pero en ese caso siempre hay uno que absorbe a otro. Ese es en el caso de fusión.
En el caso de privatización, se privatizó, por ejemplo, se comenta, nuestro amigo que está aquí, este señor, que es el archivo periférico de Talara de Petroperú, hay también comentarios de que quizás los privaticen. Entonces, en estos casos, el acervo documental de las entidades públicas que están en proceso de privatización pasa en calidad de custodia a la entidad privada que asume sus funciones. Igual, para asumir las funciones, viene un nuevo directorio, y ese directorio pues inmediatamente también asume las funciones y solicita al archivo central, bueno, me facilitas tus inventarios en este momento para hacer la transferencia, porque también las nuevas autoridades también se ponen en contacto con el archivo regional o con el AGN y solicitan asesoramiento. Entonces, también nosotros les tendríamos que decir, bueno, tienen que solicitar los siguientes inventarios para que se hagan la entrega de cargo correspondiente. Entonces, tal como se menciona acá, la custodia tiene carácter transitorio mientras cumpla con los fines administrativos. Posteriormente es transferido al archivo intermedio de la AGN o archivo regional, previa calificación. Entonces, obviamente, lo tendrán los documentos un par de años, un par de meses, dependiendo, y después de eso ya se transferiría totalmente la documentación. ¿Por qué? Porque ya se crea otro fondo documental, recuerden. Recuerden que los fondos documentales es el reflejo de la gestión, del cambio de una gran gestión, ¿no? Antes se llamaba Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Ese era un fondo, pero hoy en día hay el fondo Ministerio de Transportes y hay el otro fondo que es Ministerio de Vivienda. Antes se llamaba Instituto Peruano de Seguridad Social. Ese era un fondo. Hoy en día se llama Salud, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, de tiempo en tiempo, las instituciones también son cambiantes. ¿Y qué sería en el caso de la desactivación? El acervo documental de las entidades públicas en proceso de desactivación se transfiere a las entidades que asumen las funciones a fin de garantizar su continuidad en su gestión en el ámbito de su jurisdicción. Se desactiva una entidad para crearse otra. En este caso, lo que fue ¿qué institución se desactiva? No, ahorita no me acuerdo. Creo que en el caso del ATU fue también fusión. Pocas instituciones. Pero Ministerio de la Mujer asumió varias instituciones que desaparecieron. Pero, porque a veces la desactivación se cierra la entidad y nadie lo asume. Eso sí, ahí ya es casi, casi como una liquidación. Pero en el caso, ese es el caso. Por ejemplo, nadie asumió el Banco Minero, nadie asumió Mutual Perú, nadie asumió ¿cómo se llama? INAP, Instituto Nacional de Planificación, nadie lo asumió. Entonces, en estos casos, cuando nadie lo asume, pasan de frente al Archivo General de la Nación o al Archivo Regional. O si hubiera una entidad que lo asumiera, en este caso también. Por ejemplo, quien también asumió lo que les comentaba, Ministerio de la Mujer asumió bastantes fondos documentales de muchas entidades que desaparecieron. Entonces, ahí es en el caso de desactivación, ¿no? Que es muy diferente a la fusión, parecida. Son parecidas. Muchos miran, "Sí, pero no son iguales". El documento de la resolución, el decreto supremo, la ley que los fusiona o los desactiva, su mismo nombre lo menciona. Es desactivación, es fusión, son bien parecidos los casos, pero siempre es uno el que asume al otro o es uno el que va a absorber al otro. Entonces, en el caso de la transferencia extraordinaria, también, ¿qué nos dice la norma? La norma nos menciona que el acervo documental de las entidades desactivadas o fusionadas, una vez que hayan cumplido sus fines administrativos de la entidad receptora, se transfiere nuevamente al archivo intermedio. Eso es para todas. El acervo documental de las entidades públicas de carácter nacional para el desarrollo de la transferencia de competencias por descentralización es transferido contando para ello con el expediente de efectivización, que es el documento que contiene su informe final, acta de entrega, recepción, actas sustentatorias y documentos e información generada durante el proceso de efectivización organizado por cada uno de los sectores. Este artículo no deroga, o este artículo menciona la última directiva que vamos a ver en la noche. Más adelante vamos a ver la directiva de transferencia por competencias, porque es una ley que habla sobre transferencia de competencias, pero más adelante lo voy a mencionar. Este artículo solamente adelanta un poco lo que todavía sigue vigente, que es la directiva de transferencia por competencias. Entonces, igual recuerden que hay transferencias manuales y hay transferencias virtuales, como acaban de ver en el video, y hay transferencias que son, bueno, vienen con su carrito, vienen con su camión y tienen mayor disponibilidad de presupuesto, pero a veces hasta, he visto transferencias en mototaxi, he visto transferencias en triciclo,
he visto transferencias en cualquier en cualquier mueble, movible, que nos pueda servir para hacer la transferencia, porque al final y al cabo son bienes muebles que tenemos que transferir, que son los documentos. Entonces, en el caso de la transferencia ordinaria, ya volvemos a nuestra realidad. Ahora sí, ya estoy en mi propia transferencia de mi archivo de gestión al archivo central. ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer la transferencia? Pues tal como mencionábamos desde la clase anterior, todos los documentos tienen que estar identificados, o sea, ordenados, clasificados, sabiendo perfectamente, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya manejo cuáles son las series documentales que voy a transferir. Por ejemplo, si mi oficina tiene 5 series documentales y me hacen un total de 20 metros lineales o 10 metros lineales, imaginemos, de estas 5 series documentales. Entonces, los 10 metros lineales los voy a transferir este año. De repente este año solamente transfiero nada más 2 o 3. El archivo central también tiene que decidir, porque también, ¿qué pasa si yo le propongo que se transfieran los 10 metros lineales? El archivo central me va a decir no tengo espacio. Además, tú me quieres transferir 10 metros lineales, pero todavía no menciono sus periodos de retención. Estas series todavía no están identificadas correctamente, tampoco se han foliado. O sea, al final, de lo que tú me propones 10, solamente van a entrar 2 metros lineales, porque es lo que ya están listos para entrar y que de una vez empecemos a hacer la transferencia. Es igual en el caso de la transferencia virtual que vimos hace un momento en el video. Dicen que hay que asesorarse, ¿no? Llaman, dicen, manda tu correo, manda tu oficio y solicita asesoramiento. Lo que yo les decía, ¿no? El archivo central tiene que ir a las oficinas, a menos que ustedes ya tengan todo un flujograma, una norma, nuevamente aparece el tema de la norma, una norma que se indiquen que las oficinas tienen que requerir de sus servicios, o sea, buscarlos. Mientras no haya eso, ustedes son los que tienen que ir. Ustedes tienen que ir de puerta en puerta, de oficina en oficina, a explicarles. Y una vez que se reúnen con las oficinas, se determinará, se asesorarán, se verificará y se constatará cuáles y cuántos metros lineales se transferirán este año o el próximo año. Porque recuerden que también que la transferencia hasta se puede ser programándose hasta después de 6 meses o hasta de un año después, porque es la programación y ese es el espacio que se tiene que tener en cuenta. Me gustaría decirles que la transferencia es rápida, pero va a depender de los archivos de gestión. Recuerda que son ellos que hacen los inventarios. No hacen los inventarios los archivos del archivo central. El archivo central es el que monitorea, es el que dirige, es el que controla, el que planifica. Que si de buena gente, que si le sobra el tiempo, que si tiene mucho personal, que si tiene buena voluntad, lo puede hacer a los archivos de gestión, pero ninguno de estos tres condicionantes a veces se sucede porque no tenemos personal, no tenemos tiempo y no tenemos, a veces no es que no tengamos la voluntad, sino que tienen ustedes sus propias tareas. Tienen que hacer organización, descripción, transferencia, hacer identificación, foliación. Tienen muchas cosas que hacer. Muchas, muchas. Hacer su cuadro de clasificación, etcétera, 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 y todas las demás cosas que vamos a ir viendo, las demás tareas y procesos y procedimientos que vamos a ir viendo durante los siguientes clases. Entonces, hay bastante trabajo que hacer. No es poquito, es bastante. Entonces, nos dicen que tenemos que ya tener la documentación preparada, identificada, sabiendo perfectamente cuáles son las series documentales que yo voy a enviar. Repito, no se transfiere internos, externos, y remitidos y recibidos. Esas no son series documentales. No promuevan la transferencia de esas series, de esos documentos, porque no son series. No se puede hacer la búsqueda de esos documentos porque no significan nada. No significan nada. Ni por transparencia me ayudan esos documentos. ¿Qué cosa habrá? Yo no lo sé, porque no existe esa actividad, tarea, función administrativa de remitidos, no existe la tarea, función administrativa de recibidos internos y externos. Eso no existe. También nos dicen que tengamos en cuenta que no vamos a remitir boletines, documentos de apoyo informativo, o sea, normas legales, el peruano, fotocopias de documentos originales. O sea, si yo ya tengo el original y tengo un original y 10 copias idénticas, pero tengo el original, entonces solamente transfiero el original. ¿Y qué hago con las 10 copias? Ya las tengo listas para el proceso de selección y valoración y eliminación que pronto les voy a explicar dentro del próximo mes. Ya les estoy explicando qué hacemos con esos documentos.
Entonces, ya sí, si yo ya tengo bastantes duplicados, solamente transfiero el original. O es que ustedes quieren estar foliando todos los duplicados, fotocopias y fotocopias. No, ojo. Cuando yo digo el original, significa que ustedes saben dónde está la original, ¿ah? O sea, yo tengo el original. No me digan, Shirley, yo tengo el original lo tiene la oficina de la esquina, el original lo tiene el Poder Judicial, el original lo tiene el ministerio. No, 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 no. Es el original de ustedes, de su oficina, que está en sus cuatro paredes como oficina. No los mareen con el caso de cargo, copia, fotocopia, original, no los mareen. Cada oficina tiene que tener su original. Punto. No, no los mareen a nadie. Es tu original y no se discute más. Y de ese original que tú tienes, si tienes repetidas cantidades de documentos igualitos, esos sí son sus copias. Pero es lo que tú tienes es el original y no se discute más, no los mareen más que este es el cargo, que este es mi cargo. No, no, no. Ese es tu original. Ese es tu original y punto. Ok. Tampoco se remitirán periódicos, revistas, borradores, formatos, formularios en blanco. Tengamos dípticos, trípticos, periódicos. No, eso no se remite. Sí he visto muchas veces cajas de archivos como que las abro y me encuentro así como las fotitos de acá, periódicos, revistas, hasta Condorito, revista Oiga, Caretas, he visto de todo en esas cajas de archivos. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero les mandaron de todo. Hasta el día de hoy todavía sigo viéndolos. Hace poco los llegué a ver nuevamente. Entonces, y este año he visto nuevamente en una institución seria. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, aprovechen el momento de la transferencia para que de una vez las oficinas les digan si los documentos que van a transferir son temporales o permanentes. ¿Se pueden eliminar o todavía no? Y si se pueden eliminar, ¿para cuándo? Entonces, pero si son permanentes, no se discute, pero dímelo, dímelo. Por eso que es importante recuerden que el tema del ciclo vital y de preferencia que ya vayamos formulando el programa de control de documentos. Siempre decimos que el cuadro de clasificación es vital, vital. Por eso que les mencionaba en en las primeras clases, el cuadro de clasificación es vital para el tema de organización porque ya tenemos las series identificadas, es mucho más fácil. Y teniendo el cuadro de clasificación, tenemos el 50% ya listo el programa de control de documentos archivísticos. Ya lo tenemos casi listo. Va a haber la clase de cuadro de clasificación, en su momento nos esperan, sigan con nosotros. ¿Qué más nos menciona la directiva? La directiva nos menciona que los documentos deben estar limpios, limpios, señores. Muchas veces me han llamado, me han hecho videollamadas, yo he ido. Y mira, Shirley, me enseñan el documento con su manchita con el arrocito, con la mancha de grasa, con la mancha de café. ¿Qué más he visto? La mancha de, algo que habían puesto ahí, rotos, sucios, la arañita, la telaraña al costado de a los bordes del archivador de palanca. Sí, sí los he visto. Señores, ustedes son personal de archivo, ustedes no son personal de mantenimiento. Los documentos no son basura. Sí, les suena feo, pero la verdad los documentos no son basura. Así que no les permitan a ninguna oficina que les transfieran sucios los documentos. Los documentos deben estar limpios. Que pues tú mismo a todo ese archivo ya te lo paso así todos cochinos, hasta con tierra los pasan. Por favor, sean exigentes con las oficinas en esos casos. Eso ya es limpieza. Eso sí tienen tiempo. Eso que las mismas secretarias, asistentes, coordinen con el personal de limpieza y que los limpien los documentos antes de la transferencia. Y ustedes, por eso se les solicita que tiene que haber una norma para el tema de transferencia. Y esa norma, tal como les comentaba, ustedes se pueden guiar tal como esté acá escrito, tal como ustedes guíense. Si quieren, cópienlo y tal cual, pero que se mencione y que se diga. Porque a veces digo, a mí no me dijeron, a mí no me han dicho, yo recién me entero el día de hoy. No, no es cierto. Y eso ya está en la norma, se dice bien claro, norma nacional, sin enmendaduras, sin alteraciones físicas, sin agentes ilófagos, debe estar limpio, no me lo deben entregar roto, no me lo deben entregar. A veces se entregan así, ¿ya? A veces se entregan así, así me entregan los documentos, así. Por favor, no te cuesta nada hacer esto.
No les cuesta nada doblarlos un poquito. Y ese trabajito no te va a quitar horas hacerlo así. Y además, por eso también yo siempre soy partidaria, así como siempre menciono grandes eliminaciones, grandes errores, grandes transferencias, grandes errores. De a pocos, a lo seguro, no ambicionen y digan en las oficinas, no te desesperes, te voy a ayudar, pero de a pocos vamos a lo seguro para que después de aquí a 5 o 10 años, cuando la memoria ya no recordemos casi nada, porque yo no me acuerdo de lo que hice el oficio de hace 10 años. Si alguno de ustedes que me está escuchando se acuerdan del documento que tipiaron el día 30 de octubre del año 2014, lo felicito, pero yo no me acuerdo. Entonces, la memoria nos falla porque no tenemos memoria de elefante para acordarnos que sí que hicimos hace 10 años. Igual tenemos que hacer las transferencias al detalle y recomendándoles siempre no grandes transferencias, transferencias adecuadas que ustedes puedan monitorear y que las mismas oficinas también puedan monitorear. Yo sé que las oficinas quieren que se vaya todo hoy día, mañana, despacio, a lo seguro y sin errores. Entonces, la transferencia también se debe de tener en cuenta que se deben de separar los documentos de los archivadores de palanca cuando tenemos, a veces tenemos archivadores de palanca así y tenemos un poquito de documentos así. Entonces, obviamente que ahí sí ya pues no se recomienda. Pero si solamente tenemos puros archivos de palanca, también se puede transferir de esa forma. La norma dice que de preferencia que se retire, que se separe y que se arman paquetes y que se ubiquen en las unidades de archivamiento debidamente determinadas, predeterminadas. En este caso significa que si yo ya tengo las cajas archiveras, las cajas esas bonitas de archivo, las grandes, las azules, las marrones, las verdes, las rojas, perfecto. Pero ¿y qué pasa si no las tengo? Shirley, yo lo saqué, me ha pasado, ¿ah? Lo he visto. Shirley, yo saqué como dice la norma, pero Shirley, yo no tengo cajas. Y le digo, ¿y para qué lo sacaste? Porque la norma lo dice. Señores, cierto, la norma lo dice, pero también dice que tienes que tener ya una unidad de archivamiento predeterminada. Si no tienes tu unidad, si no tienes tu cajita de archivo, entonces déjalo todavía en el archivador de palanca. Acá está el archivador de palanca, todavía déjalo. No me lo saques y me armes un documento, un paquete, nada más, no, ni paquetes, ¿no? Me los han entregado tal cual está la foto, por eso la puse, ya me acordé. Por eso puse la foto porque sí, he visto que me arman así, me lo dejaron suelto los documentos. Le dije, no, de alguna otra manera el archivador de palanca me va a proteger, alguito me va a proteger. De lo contrario, tendríamos que hacer paquetes, pero paquetes significa tendría que tener el, ay, se me fue el nombre, la tapa y contratapa, que son cartones prensados del tamaño de una A4 o un poquito más, más su pabilo especializado, ¿no? Su cinta o su pabilo. Solo si tenemos eso. Si no tenemos eso, mejor no lo toquen, déjenlo ahí en el archivador de palanca, que es lo que muchas entidades hacen, ¿no? Mientras, hasta que me den mis cajitas de archivo, que el archivador de palanca sirva de tapa y contratapa y que guarden los documentos. Recuerden lo que les estoy diciendo. Solo si tenemos las cajas de archivos, se pasarán a las cajas de archivos. Si no las tenemos, lamentablemente seguimos con el archivador de palanca. La UO es la unidad de organización, o sea, la oficina, la sección, que custodia los documentos, retira el material no archivístico. ¿Qué significa el material no archivístico? O sea, tal como estamos visualizando, las micas, las grapas, los clips, los post-its, eh, esos materiales, por favor, retirarlos, pero por si acaso, acá también he visto otro detalle. Eh, Acá está. Este es un expediente, ¿no? Este es un expediente y está unido por un clip. Ok, perfecto. Un engrapador, una grapa. ¿Qué pasa si yo lo quito todo como dice la norma? También me la han hecho. Y ya yo lo desengrampé. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué dice eso, señores? No dice en ningún momento retira todo. Retira, no, dice el exceso. Por favor, es el exceso. Y eso también la directiva de foliación también lo menciona, dice el exceso. Retiren el exceso de material no archivístico. Porque, ¿qué pasa si me retiran los clips? Yo en qué momento sé, así como vemos acá en la fotito, en qué momento sé dónde empieza un expediente y dónde termina el otro, dónde empieza un expediente y dónde termina el otro. A veces el clip y la grapa, por lo general,
me avisa dónde empieza un expediente y dónde termina el otro. Pero si yo lo retiro, no lo vamos a saber. Tendríamos que tener una super memoria de hace 20 años para saber en qué momento empezaba un expediente y en qué momento terminaba el otro. Entonces, solamente si hay excedentes. No es que retiren todos. ¿Por qué les digo que excedentes? No sé si ustedes han visto que a veces se engrapan 20 veces. Hay un montón de grapas. Hay un montón de clips hasta por acá. Esos excedentes son los que se tienen que retirar. No es que se retire uno o dos o lo quito, no, no. Es el excedente. Aclarado este detalle, las micas también, yo no recomiendo el tema de que se guarden los documentos en las micas. La mica de por sí me genera un microclima y ese microclima hace que parezcan hongos. Y esos hongos ya me maltrató el documento, ya me lo está quemando y se lo está comiendo los hongos al documento. Entonces, igual, si ustedes tienen fotos, certificados, diplomas en micas, retírenlas porque la mica me produce hongos al documento. Entonces también, y los posits en algún momento de repente durante la gestión sirvieron para algo o estuvieron en el expediente para señalizar algo para el trámite o durante el trámite, pero si ya acabó, ya se está transfiriendo al archivo central es porque ya la gestión ya se culminó totalmente. Entonces, si ya se culminó, entonces a retirar los POSIT porque no forman parte del expediente. Ojo, a pesar que se puedan ver bonitos, no forman parte del expediente ni de la gestión. Entonces, ¿qué más nos comentan? Los documentos de soporte electrónico o audiovisual, o sea, los planos, la radiografía, las cartas geográficas, fotografías, videos, CDs, entre otros USB, etcétera, etcétera, es que se encuentran que se encuentran adjuntos al expediente en soporte papel, se pueden retirar, se deben de retirar también, y referenciándolos dónde están. O sea, este es el expediente, yo acá tengo un CD, el CD lo saco, el plano, o sea, fotos las saco y las pongo en un sobre manila y las guardo en un lugar donde sí van a estar todos los CDs, los DVDs, los planos, un lugar con mejores espacios para conservar, porque si yo los voy a tener todos aplastados, se me van a malograr. Entonces, tengo que hacer de referencia en el que yo lo engrampo y menciono dónde están. Están en la estantería 5, en la caja 4, en la planoteca, en la hemeroteca, etcétera, etcétera, ¿no? Pongo toda la información para saber dónde estoy dejando el CD. Esa es la intención. Que se encuentran adjuntos al expediente en soporte de papel que puedan retirarse o referenciarse, de acuerdo a las especificaciones técnicas brindadas por el archivo central. Recuerden ese detalle, siempre es importante no juntarlos, tenerlos separados, porque se pueden dañar. Cuando tenemos los documentos todos juntos, va a haber de alguna otra manera ajuste o peso y lo puede dañar en ese momento, o hasta la humedad misma que se pueda crear, o hasta los hongos, etcétera, etcétera. Para las transferencias ordinarias, los documentos deben encontrarse debidamente foliados, manteniendo el orden original de trámite y procedencia. Es responsabilidad del remitente asegurar la integridad física del documento. Recuerden ese detalle, sí o sí, para la transferencia tiene que hacerse la documentación foliada. Este, hice una pregunta al inicio de las clases y creo muchos se quedaron callados. Todavía esa pregunta sigue vigente. ¿Puedo hacer un asesoramiento, puedo hacer una transferencia sabiendo que tengo documentos temporales o permanentes? ¿Puedo hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo. Sí la puedo hacer porque ya se sobreentiende que ya están los documentos, ya terminaron su ciclo vital y yo ya determiné los valores, ¿no? Ok, sí lo puedo hacer. ¿Ya puedo ir foliando? Puedes ir foliando. Entonces, y ya puedo transferir si ya están valorados, si ya identifiqué la serie, si ya están foliadas la documentación, pues sí procedemos a la transferencia. ¿Ok, señores? A ver. En caso que existan fondos y series cerradas. Acá me quiero quedar y acá les voy a hacer preguntas, señores. Eh, y series documentales cerradas. ¿Existe un fondo cerrado? ¿Existe una serie cerrada conformado por documentos archivísticos que ya no se generan en la entidad o no se encuentran consignados en el programa de control de documentos archivísticos, pero que son custodiados excepcionalmente por el archivo central, que se deben transferir, no, discúlpenme, pero son custodiados excepcionalmente por el archivo de gestión?
O sea, todavía se quedaron en el archivo de gestión, se quedaron en la oficina. Se deben transferir con autorización del archivo central, el OA. Los documentos deberán estar debidamente organizados, pero aquí viene un detalle. Se separa su foliación en el caso que no se disponga de ella. A ver, señores, ¿qué se entendió en este caso? Se folean todos los documentos de la institución. Se folean todos, 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 todos. Del fondo documental de la institución que estamos trabajando en este momento. Estoy en el fondo documental salud, por ejemplo, ¿no? Estoy en el fondo documental de salud. Y los tengo que foliar porque estoy en el fondo documental de salud. Ok. Pero en mi oficina, yo tengo documentos todavía del fondo documental IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social. Shirley, todavía en la oficina de recursos humanos, todavía tengo vacaciones de algunos trabajadores cuando todavía se llamaba Instituto Peruano de Seguridad Social. ¿Ya lo tengo que transferir al archivo central? Sí, transfiérelo. ¿Lo tengo que foliar? ¿Qué dice la norma? ¿Es un documento cerrado? ¿Es una serie cerrada? ¿Es un fondo cerrado? ¿Sí o no? Ahí los quiero escuchar, señores. A ver, ese es el ejemplo. En una oficina tenemos series cerradas o fondos cerrados. Fondos cerrados o series cerradas significan que ya no se producen. Ya el logotipo que escribíamos los documentos ya no se produce más ese logotipo porque ya no se llama Instituto Peruano de Seguridad Social, se llama eSalud. Ya no existe el equipo de trabajo, hoy día se llama gerencia de trabajo, ¿no? Que ya no existe eso. Pero en mi oficina quedaron esos documentos y tienen más de 20 años, Shirley, son de fines de los 90. Oh, wow, más de 20 años. ¿Y están en tu oficina? Sí. ¿Por qué no se folea? Esa es la pregunta. La norma dice que no se va a foliar. Ya, ok. Ustedes van a decir, ya, Shirley, no lo foliamos. Pero si les preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué no se folea? A ver, ejemplos, ¿por qué no se folean los documentos de las series cerradas y los fondos cerrados? A ver, quiero escucharlos, por favor, antes de pasar hacia a la siguiente diapositiva. ¿Cuál sería la idea de ustedes por qué no se folea? Una idea de recibe una lluvia de ideas, por favor. A ver, díganme todas las ideas que ustedes crean. ¿Por qué no se folian los documentos y no se recomienda foliar los documentos de gestiones pasadas? O sea, gestiones pasadas no digo, de administraciones pasadas cuyas oficinas ya no existen. Hoy día se llaman gerencias, antes se llamaban direcciones, unidades, áreas, equipos, subdirecciones. Hoy día se llaman todos gerencias. ¿Ok? Antes se llamaban IPS, hoy día se llaman salud, ¿ok? O en las municipalidades. Hoy en día todas las municipalidades del Perú, todas son gerencias, gerencia de fiscalización, gerencia de catastro, etcétera, etcétera. Pero hace 15 años eran dirección de catastro, subdirección de fiscalización, eran todas direcciones. Esos también son secciones cerradas, no son series, secciones cerradas. Y por ende sus series también son cerradas, porque ya no se producen documentos con ese nombre. Subdirección de fiscalización, dirección de fiscalización. O hace años, por ejemplo, ahora está de moda llamar oficina de atención al ciudadano, ¿no? Ya hace 15 años se llamaba mesa de par. Hoy en día se llaman en muchas entidades talento humano, ¿no? La oficina de talento humano. Antes se llamaba oficina de personal. Se están cambiándose los nombres de las oficinas. Shirley, yo tengo una oficina que yo te digo, todavía tengo, en mi propia oficina todavía tengo documentos cuando se llamaban una oficina, mi entidad ha cambiado en los últimos años 3 veces de nombre a la oficina. Pero como estamos en ese rango rapidísimo, sí me están haciendo foliar, pero bueno, tiene una diferencia de un año. Pero si ya estamos hablando de 15, 20, 30, 10 años o más, pues la norma te dice, no tienes que foliar, ¿ah? Te aviso que no tienes que foliar. ¿Por qué, señores? Nuevamente repito, ¿por qué no se folea? Ejemplos, ideas, ¿alguna idea que ustedes se puedan imaginar por qué no se folea?
Los escucho, señores. Buenas noches. Señores, ¿están ahí? Buenas noches, señores. ¿Por qué no se folean los documentos de oficinas que ya no existen? En pocas palabras, en series documentales que ya no existen o que ya no se producen, ¿no? Ejemplo, señores, ¿por qué no se folea? A ver, ya me están dando ejemplos. Gracias. Porque se preparan para una eliminación, sí y no. La que se prepara para eliminación, sí lo vamos a ver más adelante. Ya me diste una respuesta de la primera pregunta que la hiciste la vez pasada y todos se quedaron callados. Esa respuesta es de la otra pregunta que yo les hice una vez, pero ahorita les estoy preguntando por el tema de foliación, por el tema de foliación. ¿Por qué no se folean las oficinas que ya están, que ya no existen? Documentos que ya no se producen. Otro ejemplo, otro ejemplo, otra idea, señores. A ver, por favor, señores, ¿están ahí? Por favor, buenas noches, hoy de la última clase. Buenas noches, por favor, les escucho. Necesito que tengan más o menos una idea de por qué no se folea. Porque ustedes tienen que saberla, ojo, ustedes tienen que explicarles a las oficinas por qué no se folea y ustedes también tienen que sustentar por qué no se va a foliar. Señores, buenas noches. Otra idea, por favor, los escucho. Buenas noches. Me preocupa porque de repente quiero pensar que están ahí, que no han dejado el celular prendido o o la laptop prendida y no, de repente no están. Y a mí me preocupa porque yo puedo dar la respuesta y de repente no me escuchan o no me hacen la pregunta o la repregunta. Yo puedo pasar rápido de este caso y a nivel nacional es la parte que más me preguntan todo el Perú por este detalle. Por eso me preocupan que ustedes también me hagan la repregunta, porque medio Perú me ha hecho la repregunta por este detalle. ¿Por qué no se folea? Y es que todo el Perú tiene que, bueno, todos los archiveros de todo el Perú lo tienen que tener clarísimo para poder sustentarlo y darle siempre un salvavidas. ¿Se acuerdan que yo les empezaba la clase diciéndoles hay salvavidas para el tema de transferencia y para el tema de eliminación? Hay salvavidas, hay, sí, hay salvavidas que no nos permiten no ser tan crueles o ser los malos con las oficinas, porque a veces nos dicen, ay, qué malo que eres, ¿por qué me obligas a foliar todo? Que no sé qué. A ver, un ejemplo más, los espero dos segundos más, señores, por favor. Otra idea más y empezamos y les doy la respuesta. Una idea más, por favor. Una idea, ya me han dicho que puede ser que se prepare para una eliminación. Y esa respuesta te lo voy a agradecer, señora Teresa Alejandrina, se la voy a agradecer porque está bastante ligada a lo que con esa idea termino la clase. Con esa idea voy a terminar la clase. Señores, por favor, ya estamos empezando, por favor, para terminar ya y no irnos hasta tan tarde porque tenemos que pasarles otro video. Buenas noches. Ok, señores, la intención de por qué no se folea es porque se sobreentiende que ya no está presente en muchos casos y hoy en día más con el boom de los personal locador, ya no está mucho el personal de planta, porque muchas veces el personal de planta lo rotan o simplemente ya están, de repente hasta se jubilaron. Entonces, como no hay la existencia, no están los productores o los gestores documentales de estas series documentales que se produjeron, no podemos tener la referencia cabal de cuál fue el orden original o el respeto al principio de procedencia o respeto al principio original. No nos podemos garantizar este respeto porque no están los productores. Muchas veces cuando hay cambio de estructuras orgánicas, también hay cambio de personal, también hay rotación. Entonces, habría que tener mucha suerte que se mantenga el personal
en esa oficina y que pueda asumir esa función. Entonces, ese es el detalle. Por eso mismo, no, como no tenemos para garantizar que no se haya, o porque mejor dicho, no se puede garantizar el principio de procedencia, no obligamos a su foliación. Entonces, si quedó claro y como no nos hacen más preguntas, yo continúo. Me hubiera gustado que me hicieran más preguntas al respecto. Ok, señores. Sobre el tema, a ver, alguien levantó la mano. ¿Me pueden, los escucho, señores? Buenas noches. Doctora, buenas noches. Sí. Según lo que leía en el cuadro, en la diapositiva, decía que los documentos deben estar archivísticamente organizados. Se supone que si Ujú. están debidamente organizados, en este caso sí se podrían foliar, aunque a continuación creo que se describía que se efectúa su foliación. Esto sería en el hipotético caso que no se tengan estos documentos, bajo ciertos criterios de organización. ¿Eso es correcto? También es correcto, también. No es que sea lo único idea, también es lo correcto, porque tampoco no nos garantiza si el orden está adecuado, porque hay cambios de estructura y muchos del personal roto y se fueron. Y más aún que ahora, hoy en día estamos bastante personal locador, que está bien, no está mal, pero también están rotando al personal, que bueno, son decisiones internas. Pero y ahora, si hace, me estás diciendo documentos del IPS, documentos cuando eran direcciones las municipalidades. Uy, ya no está el personal, ya no está Shirley, ya no está el personal. Ay, canción, y ahora tú lo vas a ordenar, no lo toques, déjalo como es, déjalo así como está. Y así lamentablemente tendrá que ingresar al archivo. Por lo menos identifiquen la oficina, por lo menos identifiquen que pertenece a la oficina de personal, que pertenece a la oficina de abastecimiento, que pertenece a la oficina, por lo menos identifiquen algo, pero garantizar cuál fue el orden no lo podemos garantizar porque la foliación, tal como les dije en la anterior clase, la foliación ya me garantiza al 100% que ese es el orden. ¿Y quién folea? Folean siempre los productores, los gestores documentales de las series documentales. El que crea, el que crea el documento es el que lo folea porque él mismo sabe cuál es el orden. Por eso se les pide a las oficinas o a los archivos de gestión, foléalo. Pero si en cierto motivo la oficina te dice, uy, ¿sabes qué? He encontrado 3 cajas de la época de hace 20 años, 30 años. Y le digo, ¿son tuyos? No, no son míos. Y ahora, ¿quién está en tu oficina? No hay nadie, Shirley. Uy, le digo, ¿sabes qué? Verifícame bien de qué oficina son y llega, si puedes, hasta una serie documental. Pero si no, ya entrarán así, no hay otra. No hay otra porque tampoco ya no les podemos exigir un orden adecuado. Porque ¿qué pasa si me van a reorganizar? Me lo pueden al final desorganizar porque ya les he dicho, si no es, ese es el famoso principio de orden original, respeta lo que estás encontrando. Identifícalo nada más, identifícame la oficina, identifícame el fondo, identifícame los años, fechas extremas. Punto. Si se puede identificar una serie, excelente, pero no me lo folies porque no me puedes garantizar que ese es el orden. No lo puedes garantizar. En el AGN hace poco ha habido cambios de gestión de nombres de oficinas. En un lapso de 5 años han cambiado 3 veces el nombre de oficina, pero están las mismas personas. Y en un lapso, ¿qué les he dicho? En un lapso de 5 años. Pero en estos casos con que las oficinas se encuentran documentos de hace 20 años que pasa cada rato, sí se tiene que dar ese salvedad. No me lo vas a foliar, entrégamelo así como está, pero sí identifícalo hasta donde tú puedas identificar. No sé, la norma no está diciendo que no lo identifiquen, no, la norma no dice que no lo entreguen desorganizado, la norma no dice que no le pongan fechas extremas, la norma dice que simplemente no lo foleen, porque en la foliación es la garantía del orden adecuado. ¿Alguna pregunta más me iban a hacer? A ver qué me están diciendo. Exceso de locadores que no tienen responsabilidad funcional. No es malo los locadores. El problema es que eh, a veces hay rotaciones. Yo sí estoy a favor de que vengan personal nuevo porque alimentan, traen nuevas ideas. Eso siempre es bueno. Pero a veces me vienen más y al personal de planta lo rotan y ya nadie queda en la oficina para darme
explicaciones de cómo fue la gestión de hace 10 años, 15 años y en la canción. Y a veces eso la gestión afecta porque estás queriendo continuar con una gestión y hay huecos, y hay vacíos. Y eso a veces no es correcto, no es saludable. Por ejemplo, en el caso, siempre, es uno de los casos que siempre lo viví de cerca, fue con el caso de Ministerio de, con PCM, cuando salió la primera norma de transparencia. Les comentaba a ustedes sobre el tema de la norma de transparencia. La norma de transparencia tiene 4 normas: la ley, modificatoria de ley, reglamento y modificatoria de reglamento. Y entre la ley y las modificatorias que salieron después pasaron como fácil 8 o 7 años o más. Este, lamentablemente el primer equipo que saca la ley de transparencia fue bueno, excelente, no tuvimos ninguna queja, los conocimos, pero se fue a los 2 años, 3 años es mucho. Vino un equipo totalmente nuevo, ninguno quedó en oficina, ninguno quedó, algunos se fueron a defensoría y los nuevos estaban, disculpen, no sabían ni de qué trataba la ley. Y entonces, poco a poco, las entidades dejaron de llamarlos porque los chicos mismos que estaban en PCM no estaban a la altura, ni siquiera, y se perdían a cada rato para explicar la ley de transparencia. Hoy en día, ya con la Autoridad Nacional de Transparencia, ya hay personal que ya está más empapándose en la ley de transparencia, pero nos dio mucha pena que los primeros años, y si alguna persona estuvo en esas épocas de los primeros años de la ley de transparencia, uno los llamaba a los de PCM, los del PCM estaban, pero, y es cierto, ¿por qué? Porque todo el equipo se fue, ni uno quedó. Y nosotros, los pocos, como le decíamos, el Archivo General Nacional estuvo bastante ligado con la ley de transparencia por eso, en su momento. Nosotros le decíamos, oye, explícame esto, oye, ¿dónde está fulano, sutano, mengano que estuve? Ya no queda, no, pero no puede ser que se hayan ido todos se fueron. Y ahora habían artículos que hasta el día de hoy son un poquito complejos, fue difícil. Pero ya hoy día tenemos la ley, la Autoridad Nacional de Transparencia, que ya los señores ya se han especializado, ya no han asumido la responsabilidad, pero en su momento fue bien difícil. Y algo así es lo que está pasando con el tema de los locadores, que no es malo, simplemente que a veces no se dan las buenas instrucciones y se abusa en el sentido de que ya no queda personal de planta para que pueda continuar con la gestión, porque yo asumo que el personal de locador tiene la voluntad de trabajar, tienen las ganas, quieren aprender, quieren aportar, pero si llegan a una oficina donde está vacía y el personal de planta se fue a otro sitio, tienen que empezar de cero y a veces nadie los quiere ayudar y eso pasa bastante, lamentablemente pasa bastante. Ok, señores, continuamos. Entonces, ¿qué nos habla la directiva de transferencia? Ya tenemos todo listo, ahora sí, empezamos con la transferencia. Ya coordinamos, ya programamos, ya hicimos el cronograma de transferencia, ya foliaron, ya limpiaron los documentos, ya me separaron los documentación en cajitas, ya está listo para su entrega. Entonces el archivo va y entrega los inventarios y una vez que, acá está el inventario, y una vez que ya el archivo central les explica cómo se deben de llenar, pues las oficinas se apersonan y empiezan a entregarles los inventarios al archivo central. En este caso es un inventario en papel, pero vimos el primer video que vimos en la noche. Existen los inventarios digitales o virtuales, que perfectamente también se llenan y es lo mismo. Y en ambos casos la oficina tiene que llenar las series documentales. Imagínense que este inventario ya esté digitalizado, igual el archivo central por internet, intranet, por SGD, igual te va a estar pidiendo, entrégame tus inventarios, entrégame tus inventarios, igualito es, no hay diferencia. Entonces, una vez que se deben ya, el archivo de gestión ya lo tiene lleno, presenta al archivo central debidamente llenado los inventarios, ¿no? Luego que ya presentan los inventarios, va al archivo central a verificar a las oficinas cómo están los documentos, a ver si es cierto lo que tú has puesto. Si me dice oficios, es oficios. Si dice planillas, es planillas. ¿Qué pasa si dice planillas y son memos? No, se retorna, se regresa, no pasa, no procede la transferencia. ¿Qué pasa si a veces no están bien los números, si no está bien foliado? Uf, eso sucede bastante, no sucede poquito, sucede bastante, a pesar que les han explicado, te he dado charlas, acompañamiento, asesoramiento, igualito sucede. Entonces la verificación es un poquito larga también, no porque ya me presentas los inventarios, ya está, ahorita te lo firmo.
un momentito, hay que verificar. Verificar el estado de conservación de los documentos. Te dije que me lo entregues limpio y mira, acá está la arañita. Yo, yo he estado en algunas transferencias de documentos y sí, mira, acá están. Cielo, y mira cómo me lo está entregando. Sí, es cierto, sí, no los limpiaban, estaban sucios, etcétera, etcétera, a pesar que ya estaban los inventarios listos. Entonces, igual hay que verificar la foliación, verificar que estén limpios, verificar que coincida, si dice planillas es planilla, si dice memo es memo. Verificar que el rótulo esté debidamente correcto, esté descrito. Verificar si es que tuvieran base de datos, Excel, listados, lo que sea. Verificar que esos base de datos estén completas, porque a veces me dicen, sí, acá está, toma, acá está el USB, llévatelo, llévatelo. No, voy a revisarlo, a ver si está completo, porque falta que nada más esté la primera página y todo lo demás falte. Y verificar los metros lineales. Hemos dicho 20 paquetes, 20 paquetes. ¿Me has dicho 5 metros lineales? 5 metros lineales. No que cuando voy aparecen 20, no que cuando voy aparecen 5 paquetes. O sea, ¿dónde están los otros 5 que me dijiste que iban a entrar? Eso sucede y bastante. Entonces, hay que ser meticulosos, detallistas al momento de la verificación, porque es ahí donde la oficina te va a decir si está bien o está mal y si tú estás permitiendo que entren los documentos tal como ellos dicen que está. Tenemos que verificar. Una vez que ya se levantaron las observaciones, una vez que ya las oficinas, ya quedó todo claro, todo hubo conciliación, coordinación, todo está ok, se verificó, se subsanaron las observaciones, el archivo recibe la transferencia y suscribe el inventario, conservando el original y devolviendo una copia a la oficina, porque la oficina después de aquí a 2, 3 años o más, te va a empezar a pedir los documentos o al año o a los meses. Entonces ellos te van a pedir los documentos de acuerdo a los documentos que ellos tienen, a los inventarios que ellos tienen. Todas las páginas deben de ser visadas por el jefe del archivo o la oficina. En este caso, el inventario debe ser archivado y conservado para futuras consultas y transferencias realizadas por el archivo central. Recuerden, todas las páginas deben de ser visadas por el jefe del archivo central. No es suficiente con que lo firmen ambas partes. Sobre los rótulos, información vital, ¿no? Logo de la institución, fondo documental, sección, serie, qué contienen. En este caso ellos han puesto qué contienen, los cuántos files, cuántos tomos hay y de qué años, y el número de cajas, ¿no? Siempre en el ángulo izquierdo, en la superior izquierdo, se notará el código de entidad dependiente, el año, número, el ángulo superior derecho se indicará el número correlativo, la unidad correspondiente de la unidad de archivamiento. La transferencia debe efectuarse utilizando el formato de transferencia de documentos en original y 2 copias. Este es un modelo de rótulo. O sea, ya la misma norma ya nos da el rótulo. Ustedes solamente lo tendrían que tipear y listo. Transferencia el año, logo, unidad de organización, o sea, la oficina, sección, serie, código de la serie, fracción de serie. Fracción de serie no se asusten, significa tal como se visualiza el número correlativo de las series documentales, las fechas extremas y sus letras. Entonces, ¿de qué? O sea, si me vas a transferir la serie correspondencia, por ejemplo, yo tengo en mi oficina, ahorita yo tengo correspondencia del año 2018 al 2024 ahorita. Pero yo te voy a hacer la transferencia solamente el año 2018, entonces esa es la fracción de serie que va a ser transferida. Eso se le llama fracción, o sea, ¿qué parte, de qué parte de tu serie me vas a transferir? Unidad de archivamiento, o sea, qué número de caja, o de folder, o de archivo de palanca, y el año de transferencia, primer año, segundo año, tercer año, etcétera, etcétera. Acá está el inventario. Se recomienda que este inventario también puede ser digital, ¿no? Lo pueden tener en internet y se lo remiten a las oficinas para que las oficinas lo vayan llenando. Unidad de archivamiento, caja, paquete, archivador de palanca, ¿en qué se va a hacer la transferencia? Recuerden que no se recomienda transferencias en bolsas, en sacos, en micas, no. Nombre de las series documentales. Aquí es donde la parte donde más de todo se tiene que detallar, ¿no? Detallar todo el contenido de la serie documental, oficio, carta, memo, de la serie correspondencia. La serie autovalús número 5, autovalús número 6, número 7, número 8. Las fechas extremas de estos documentos, la cantidad de folios del expediente, o sea, de cada uno de los documentos que yo voy a transferir. La ubicación topográfica no se llena, debe ser para el archivo central que lo va a llenar. Y observaciones, acá es la parte más importante. Si yo voy a transferir todo un correlativo si a un expediente le falta una página, falta página 15.
La página 16 está cortada, la página 18 está manchada, la página 21 está sin firmas. ¿Alguna observación que ustedes tengan al expediente? A ver, acá me están diciendo en el número 8, ¿qué va, por favor? Acá en el número 8 repetí unidad de archivamiento. Acá va a ir en qué lo estás transfiriendo, los documentos. Vas a transferirlo en archivador de palanca, en caja archivera, en paquetes, en files, en empastados. ¿Cuál es la unidad de archivamiento que lo vas a transferir? ¿Cómo se llama esa unidad de archivamiento? O sea, unidad de conservación, ¿ya? ¿En dónde están los documentos? ¿Están en un archivador de palanca? ¿Están en una caja? ¿Están en un legajo? ¿Están en un tomo? ¿Están en un file? ¿Están en un paquete? Eso es lo que tú me tienes que mencionar acá. Y ya repetimos que el lugar y fecha esto el lugar y fecha es al final, obviamente el día que se está entregando los documentos, este es también el día que se recepciona. La fecha se recomienda que se firmen en ese momento, al final que se revisaron los inventarios, al final que coincidieron toda la información y ya se levantaron las observaciones, que siempre hay observaciones al inventario. Mira, está mal, no son 15 folios, son 20 folios. Corrige los 20 folios. Está mal, no son oficios, se llama correspondencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que corregir nosotros durante la revisión. Y este es el módulo, el rótulo de unidades de conservación, ¿no? El logo de la institución, el fondo documental, la sección, la oficina, la unidad orgánica, la oficina, tesorería depende de administración, esa es la sección. Comprobantes de pago, la serie documental, el año y el número correlativo de la unidad de archivamiento, ¿no? En este caso, esto es una caja archivera, ¿no? Son las especificaciones. Acá estamos viendo los metros, los centímetros que tienen algunas. Hay de otros centímetros, hay de otro metraje y hay de otras dimensiones. Ustedes decidirán. No, esta es digamos, una general. Porque he visto hasta a más pequeñas, he visto más altas, he visto más de color blanco, he visto de color marrón. Ustedes decidirán, de acuerdo al tamaño de la estantería. Son estándares estas medidas, pero si mi estantería tiene para más, ustedes son los que deciden finalmente, ¿no? Y estas son las especificaciones porque a veces me piden especificaciones. Y estas son las especificaciones en lo que es una caja archivera, que son las que se guardan por lo general en las oficinas, ¿no? Porque como son pequeñas, pues perfectamente entran en los armarios, en las gavetas. Y estos a veces estos son los que vienen de colores, ¿no? Color rojo, azul, verde, blanco. Estos vienen siempre de colores, mientras que el anterior, por lo general, son de papel corrugado, son de color marrón, por lo general. Hay blancas, también las he visto. En este caso sí son de diferentes colores y también hasta el tipo de cartón, ¿no? Que es un cartón más prensado, más duro. Acá hay algunas fotitos del momento de la transferencia. El archivo central va por las oficinas a recoger los documentos. En este caso, la transferencia se está haciendo en archivadores de palanca. Luego llegan al archivo central y las empiezan a instalar en las estanterías. Luego empiezan a verificar. En este caso, yo ya había verificado anteriormente, pero están nuevamente con nuevamente una reverificación de los inventarios. Y luego, finalmente, ya se empieza a hacer la firma como tal. Y luego de ello ya empieza la clasificación de series documentales para luego entregarlo al equipo de procesamiento técnico archivístico, que en esta entidad, ellos luego lo digitalizan. Entonces, en este caso, sí, ellos ya tienen que cumplir cada uno de ellos, ya tiene sus funciones claras para hacer luego continuar con los demás procesos archivísticos. Entonces, ¿qué pasa con el caso de los documentos de valor permanente históricos, no? En este caso, si yo tuviera documentos históricos, igual, se utiliza el mismo inventario de transferencia y se remiten lo más pronto posible a la GENE antes de la fecha de la traslado para la verificación e inspección del supervisor del órgano. Igual, ¿qué pasa si yo tengo documentos históricos? O sea, Shirley, he encontrado documentos de 1800, Shirley, he encontrado mis documentos de 1905, de 1902. Inmediatamente, lo más pronto posible, contactar a la GENE para que les asesore para la transferencia de los mismos, ¿no? En el caso de los archivos desconcentrados, que vendrían a ser los famosos archivos centrales, pero que se encuentran en las regiones, parecidos al central, por no decir, igual, en este caso, ¿qué se hace con los documentos históricos? Se coordinan con el archivo regional.
Entonces, para que el archivo regional los asesore y se transfiera la documentación a estos archivos regionales respectivos. ¿Y qué pasa si en una región no existiera un archivo regional? Caso Callao. Pues igual en este caso la GN lo estaría asumiendo, pero si el caso de Callao es el único, los demás archivos regionales ya tienen local y tienen personal, etcétera, etcétera. Ay, disculpen. Eh, recuerden que la transferencia de documentos es un traslado físico de documentos que se encuentran en unas unidades de conservación o unidades de archivamiento. Se debe de confirmar o constatar que todas las series documentales estén debidamente organizadas, y que concuerden y que coincidan con los inventarios. Se debe de suscribir el cargo o el acta de conformidad, sí o sí, pero para suscribirlo se debió haber sido en este caso constatado o contrastado o verificado. Y obviamente una vez que ya se firmó el acta o se firmó el cargo del inventario de inventario de transferencia, se instalan los documentos en el archivo central, en la estantería. Y en esta estantería debe estar debidamente asignada, o sea, ni qué balda, en qué estantería, en la balda 5, estantería 6, etcétera, etcétera. Saber dónde hemos puesto el documento, porque tampoco nos lo pongan por poner, ¿ah? Si no saben dónde han puesto el documento, después se les va a perder al mismo archivo central. Acá vemos, acá todos los cajitas, todos los archivadores de palanca, todas las cajitas, estos son cajitas blancas, ¿ah? Son las pequeñas, no son las grandes. Acá se ven claramente que son las pequeñas. Estas cajitas también, ellos lo tienen identificado por bandas, si no, se les pierde todos los documentos. Recuerden que la normativa existente está dirigida a los archivos públicos y es de observancia obligatoria. Las entidades privadas también pueden sujetarse a las mismas normas de la GN, adaptándolas a sus necesidades y características propias, a fin que su trabajo técnico se pueda realizar sin problemas y que les facilite su tarea, y sobre todo que contribuya a una mejor atención del patrimonio documental de la nación. Recuerden que siempre les comentaba que se les solicita que ya se emita y se empiece a formular normas internas. Es importante que ya empecemos a hablar sobre lo que es gestión documental, digitalización de documentos, y si estamos hablando de una norma de gestión documental, de digitalización de documentos, ya empecemos a trabajar flujogramas. Entonces, acá hay un modelo de flujograma, no es perfecto, pero es algo sencillo. Empieza con que el archivo central es el que empieza a elaborar el cronograma de transferencia, ya obviamente ya coordinó con las oficinas. Por eso se menciona que se elabora el cronograma de transferencia que se va a visualizar en el plan anual, previa coordinación con los archivos de gestión y periféricos. Luego, en el archivo de gestión o periférico se identificará la documentación a transferir, se elaborará el inventario de transferencia, se rotulan las unidades de conservación, se entregan los documentos al archivo central en inventarios, quien el archivo central lo verificará. Si están observados, se devuelve y se deben de levantar las observaciones y nuevamente se vuelven a presentar. Si ya está conforme, pasa todos los documentos al inventario para hacer su suscripción, su firma de ambas partes, para que luego ya sean transferidos totalmente y recibidos por el archivo central. Entonces acá tenemos otro modelo igual, ¿no? Se coordina la transferencia con el archivo central acepta la transferencia, se le llenan los formatos, se presentan los documentos en paquetes, se recepcionan, se verifican estos documentos que siempre tiene que verificar el archivo central. Luego se rotularán las cajas de archivo y luego se entregarán los documentos para sus futuras al archivo central para sus futuras consultas. Y obviamente en este caso, tal como vimos en las fotos, ya el archivo central ya tiene que empezar a manejar el software especializado sobre lo que es eh, para una ubicación rápida de los documentos. En estos casos, acá vemos la transferencia que hasta cuando son con unidades móviles, ¿no? Hasta cuando tienen camioncitos. En este caso era un camión del archivo generación que estaba recogiendo los documentos de una entidad ya en liquidación. Bueno, empezamos ya lo último, ya que es la directiva de transferencia de documentos en el desarrollo de la transferencia de competencias sectoriales a gobiernos regionales y locales. En el 2008 salió una norma que obligaba que todas las instituciones nacionales o sistemas nacionales, incluyendo el AGN, normaran al respecto para la transferencia de competencias sectoriales. ¿Qué pasa? A través o debido a la ley de descentralización, de tiempo en tiempo salen leyes que fortalecen más a las regiones y por ende les dan más, aparte de presupuesto, les dan más funciones.
Entonces, en esta ley se decía que algunas entidades nacionales tenían que ya entregar toda su información a las entidades, a sus pares en regiones, y al mismo tiempo de ser sus pares también a las entidades que manejan la misma información en la región. Eso debió hacerse en el 2008 y se empezó a efectivizar en el 2009-10 hasta el 2015 fácil. Pero igual, de tiempo en tiempo, algunas instituciones se independizan y por ende también empezamos con lo que es las competencias. Por eso que en estos casos se establecen los procesos o procedimientos que orientan a la acción de transferencia del acervo documental de los sectores del gobierno nacional a los del gobierno regionales o locales y que hayan sido identificados como objeto de transferencia en el expediente de efectivización, correspondiente a la transferencia de competencias sectoriales del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, en conformidad con la Ley 27783, Ley de Base de Descentralización y normas emitidas por la Secretaría de Descentralización. Esa fue la orden, y entonces el Archivo de Generación tuvo que hacer la norma interna, la norma nacional, porque es una norma nacional, para que se pudieran, de alguna otra manera, guiar a nivel nacional. COFOPRI, FONCODES, COPRI, PRONATEL, etcétera. Todas las que tenían oficinas a nivel nacional tenían que acogerse a esta norma. Brindar un instrumento que permita uniformizar los procedimientos de transferencia del acervo documental de los sectores del gobierno nacional a los gobiernos regionales a fin de garantizar su conservación integral del patrimonio documental de la nación. Este alcance de la directiva era para todas las entidades que estaban comprendidas en lo que era la transferencia de funciones sectoriales generales y específicas del gobierno regionales y locales en el proceso de la descentralización. Señores, de tiempo en tiempo el gobierno también les da más funciones a las municipalidades. Ojo, de tiempo en tiempo, por ejemplo, una de las últimas funciones le dio por Caliwarma. Y de tiempo en tiempo Caliwarma lo suelta, no es mío, tú lo tienes municipalidad. De tiempo en tiempo están en ese suelta y regresa, suelta y regresa, suelta y regresa. Siempre aparecen esas normas que les dan fortaleza a las municipalidades en algo. No es malo, pero eso significa traslado de documentos. Eso cada vez que le dan, asignan funciones a una institución y a otra no, es transferencia de documentos. Y por eso es que se ya hace un poco que también el AGENER normalizó para estos casos. La presente norma no enerva las disposiciones que bajo el amparo de las competencias emita la Secretaría de Descentralización sobre transferencia de funciones en el marco del proceso de la descentralización. Entonces, igual, en el marco del proceso de la descentralización, el acervo documental que en el expediente de efectivización se haya iniciado será transferido junto a las competencias sectoriales transferidas. El expediente de efectivización es un documento que ya la misma Secretaría de Descentralización les asigna a las entidades. Ojo, no es un documento nuevo, es un documento que, ok, a mí me han asignado funciones nuevas, funciones de ley, me acerco a la oficina de descentralización y coordino con ellos y les entrego un expediente. Ese es el famoso expediente de efectivización. Una vez transferido dicho acervo documental a los gobiernos regionales y locales, son los que reciben y asumirán las funciones y responsabilidades frente al patrimonio documental transferido en el ámbito de su jurisdicción. Sí, hay épocas en que los ministerios también sueltan funciones para que en los proyectos o ciertos gobiernos regionales o ciertas entidades que están en las regiones se fortalezcan. Por ejemplo, para el tema de Chavimochic, tuve conocimiento hace poco que les entregaron más funciones, que no está mal de parte del mismo ministerio y por ende también hubo una transferencia de documentos al respecto. La transferencia documental es un procedimiento técnico archivístico que consiste en el traslado y o entrega física del acervo documental y de responsabilidades que se custodian de un nivel de archivo a otro, o de la entidad a otro, o del gobierno nacional o del gobierno regional y local. El acervo documental que se pretenda transferir de de un sector de gobierno nacional a un gobierno regional o local deberá contar con un tratamiento técnico archivístico previo, conforme las normas aprobadas por la resolución jefatura 08, en este caso la 085, que era la de transferencia, pero ahora es la 02 del 2019, que es la directiva de transferencia como tal. El expediente de efectivización es el documento que contiene el informe final, actas de entrega y recepción, actas sustentatorias y la documentación e información generada en el proceso de la efectivización organizada por cada uno de los sectores. Exacto, como les comentaba, es un expediente propio. Lo bueno que en este caso, esta ley, así como les comentaba, a veces hay normas que te dicen que contiene ciertas series documentales. Si en estas instituciones se encuentran estos expedientes, se sabe que contienen el informe final, las actas,
de recepción y de entrega, las actas sustentatorias y todos los inventarios, ¿no? Y toda la documentación e información generada en el proceso de la efectivización, o sea, toda la correspondencia, organizada por cada uno de los sectores. Cierto, siempre de tiempo en tiempo lo vamos a ver. Con esta última gobierno, con el gobierno del señor Castillo y la señora Dina Boluarte, no ha habido muchos cambios, menos mal. Pero en el gobierno de Ollanta, Alan García, Kuczynski un poquito, una, dos, pero en eso entre Alan y Ollanta hubieron bastantes fusiones, eh, competencias descentralizadas, que no está mal, voy a repetir, pero ya más o menos se vislumbra por ese detalle, ¿no? Por ese detalle. Entonces, también tengamos en caso que en ningún caso se eliminará ningún documento sin autorización expresa de la GENI y de acuerdo a procedimientos legales vigentes. A veces pasa eso, ¿no? Que porque ya se va a fusionar, se va a transferir, o se van a transferir competencias, ya de una vez que se eliminen. Entramos a la institución, cero papel. No, no, no. No se elimina. Todavía no. Porque estás en plena transferencia, en plena transferencia de competencias. El inventario de transferencia es el mismo. Simplemente que en este caso será triplicado y de acuerdo a los formatos que es el uno y 2 que eran igual al de transferencia. No, no hay mucha diferencia, por eso les decía. El primer ejemplar del inventario corresponde al respectivo gobierno regional o local, o sea, las municipalidades. El segundo al gobierno nacional, o sea, PCM en este caso. Y el tercero se retransfiere al archivo regional de su jurisdicción correspondiente al que se va a transferir. El responsable del archivo central o el órgano de administración de archivos de cada sector integrante del Gobierno Nacional en materia de transferencia actuará como secretario técnico en todo proceso de transferencia del acervo documental. El archivo regional de la jurisdicción del transferente intervendrá asesorando y supervisando el proceso de transferencia del acervo documental antes, durante y la entrega y recepción del acervo documental, informando a la gente. Hubieron casos, entonces algunos les agarró siempre desprevenidos y de tiempo en tiempo, hace poco, hace 2 años, terminando la pandemia, también hubo una transferencia de gestión y un archivo regional, si no me equivoco, fue tan como Quegua en el sur fue. También estuvo al tanto porque les correspondía a ellos ese trámite. Los documentos de valor permanente histórico que sean objeto de transferencia por los sectores del Gobierno Nacional serán transferidos al archivo regional de su jurisdicción, previa opinión técnica del Comité de Valor de Documentos en aplicación a la legislación archivística vigente. Sí, ya me acordé, fue Ayacucho. Ayacucho tuvo un tema al respecto y con ellos entraron los documentos permanentes aprovechando justo que el tema de que habían tenido un nuevo local de archivos regional. Es un local de toda una cuadra, que su nueva construcción. Y disposiciones finales. Entonces, las coordinaciones y consultas respecto a la aplicación de la presente norma deberán ser absueltas por el AGN o por los archivos regionales. De acuerdo a lo señalado en la presente directiva, se deberá considerar que todo el expediente estipulado, se deberá considerar todo lo estipulado en el expediente de efectivización conforme a la directiva 06 de PCM, la Secretaría la Secretaría de Descentralización, normas para la efectivización del proceso de transferencia del año 2007 de los sectores del gobierno nacional a los gobiernos regionales y las demás disposiciones que emite la Secretaría de Descentralización. Entonces, esta directiva presentaba un inventario de 2 páginas, ¿no? La primera página netamente datos generales, el sector, entidad, unidad orgánica, datos de remisión, si es que los hubiera, datos generales, documentos a transferir, o sea, las series documentales, metros lineales, fechas extremas, lugar y fecha, y firmaban ambas partes, ¿no? El archivo que remitente y el archivo que recibía. Y aquí está el inventario. Eran los números de orden de las series de los documentos, títulos de las series documentales, fechas extremas, se iba a transferir en cajas, paquetes, en qué se iba a hacer la transferencia. Acá sí se le solicitaba que se indicara. Total de metros lineales, 1, 2, 3, 20, 50 o 100 metros lineales, y las observaciones si es que faltaba algo. En estos casos sí era importante. Ahora, en el caso de transferencia de gestión por cambio de alcaldes o presidentes, también es casi parecido. Igual se pide serie documental, igual se pide fechas extremas, igual se pide en cuántas unidades de instalación se van a entregar los documentos y cantidad de metros lineales. Estos detalles, esta información se está repitiendo casi igual, por no decir igual, en la que es transferencia de gestión, en el caso de transferencia de alcaldes, transferencia de presidentes regionales, en caso de transferencia de ministros, etcétera, etcétera. Esta información es muy parecida a la que maneja
Contraloría General de la República y que ya se están haciéndose bastantes difusión al respecto. Entonces, señores, más o menos algo así es los inventarios de transferencia. ¿Alguna pregunta, señores, al respecto? Ya estamos casi terminando. Les voy a pasar el último video, que dura unos 2 minutos aproximadamente, o un poquito más, de la noche, y ya estaríamos culminando el curso de transferencia de documentos. Mensajes finales es lo siguiente. Eh, el mensaje es que siempre tiene que estar la documentación detallada. Acá vemos inventarios de resoluciones ministeriales, decretos supremos, inventarios, quién, etcétera, etcétera, números de las resoluciones, descripción del asunto si es que lo hubiera, qué fechas, número de folios y observaciones. Las resoluciones X ya están en versión digital. Datos generales. Entonces, señores, la intención es la siguiente. Es que se detallen los documentos de qué número a qué número y si hubieran algunos folios. Hay entidades que solicitan que sea más al detalle, resolución 5, resolución 6, resolución 7. Eso ya queda a discreción y decisión interna entre el archivo central con los archivos de gestión. Lo importante es que se detalle sí o sí la serie de documentos. Entonces, señores, a ver si alguna pregunta, señores, al respecto. Yo ya me estoy empezando a hacer el último videito de la noche, que es el que ahorita les voy a pasar. A ver, un momentito. Ujú, 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 ujú. Ya, acá está. Ujú. ¿No logran ver? Sí. Ya. En los primeros minutos estaban ellos presentándose, son de Colombia, hablaban de un comité que es como un comité evaluador que autoriza las transferencias. Acá en Perú no, el comité evaluador no autoriza las transferencias. Acá el archivo central es coordinación entre el archivo central y el archivo de gestión. Y entonces, pero acá empieza ella a explicar qué es todo lo que les he dicho el día de hoy, todo lo que se tiene que tener en cuenta para una transferencia documental. Ok, ya empezamos. Dura casi, sí, casi 3 minutos. Por favor, su atención. Además, se realiza la preparación física de los documentos, donde toda entidad, empresa u oficina transferente debe arreglar la documentación siguiendo los pasos que mencionaré a continuación. Limpieza de la documentación. Esta labor debe adelantarse en un espacio con buenas condiciones de ventilación, iluminación e higiene. El personal dedicado a esta tarea debe disponer de elementos de trabajo apropiados como el overol, gorra, mascarilla y guantes. Eliminación de material metálico. Este proceso no debe realizarse independiente ni aisladamente. Debe efectuarse con extremo cuidado para evitar la mezcla indiscriminada de documentos que pueda afectar la foliación y descripción correspondiente. A ver, aquí hay un detalle. Ellos están retirando todo lo que es de metal. También hay instituciones que retiran, en España, en Europa lo he visto, retiran todo lo que es de metal, clips de metal, grapas de metal, faster de metal, y van a sustituirlos por clips de plástico, faster de plástico, y yo en Europa sí lo he visto, acá en Latinoamérica no, pero parece que en Colombia sí lo tienen. Tienen la grapa también de plástico. Eliminar el material metálico, clips, ganchos de cosedora, ganchos mariposa, entre otros, procurando no ocasionar deterioros de tipo físico a la documentación. Con el fin de no separar las unidades documentales de los expedientes, se puede cambiar el material metálico por elementos elaborados en material plástico o con recubrimiento que eviten su oxidación. En su defecto puede emplearse un fragmento o trozo de papel. Recomendaciones. Utilizar un lápiz de mina negra y blanda. Debe numerarse en un solo folio y en orden consecutivo. En el campo de notas, el inventario se registrará el número de folio del impreso, título, año y número total de páginas.
Los folios totalmente en blanco, es decir, que no contengan información en recto ni vuelto y que estén sueltos, no se deben enviar en la transferencia. Aquellos que estén cosidos o adheridos al legajo no deben separarse ni foliarse. Las cajas deben ser rotuladas en sus tapas laterales con los siguientes datos generales. Se realizará sobre la solapa en la esquina superior derecha. Igual es casi en Perú, o sea, igual se pide el fondo documental que lo estamos viendo acá, la sección, la oficina, la subsección, la serie, los subserie y los datos generales que hubieran de los mismos documentos. Es casi igual, solamente que acá lo van a mencionar de otra forma. Con los siguientes datos: fondo, sección, subsección, serie, subserie, número de folios, número de carpeta y número de caja. Amarre. Este proceso es importante para reforzar estructuralmente las unidades de conservación a transferir y a la vez facilitar su traslado. El procedimiento se realiza mediante el empleo de una cinta falla o hiladillo de 2.5 centímetros de ancho, que abrace la unidad de sentido vertical y horizontal a modo de empaque, anudado hacia la parte superior. El embalaje. Una vez se haya cumplido los pasos de limpieza, revisión, foliación y amarre, se procederá al embalaje o empaque así. Utilizar cajas que cumplan las especificaciones mínimas sugeridas por el Archivo General de la Nación. La cantidad de unidades de conservación a empacar en cada caja de transferencia. Un detalle, acá esto es lo que estaba observando. Ellos a cada balda, esta es una balda, a cada balda ya lo etiquetaron, ya le pusieron su número, de tal manera que ellos también ya pues, se puedan identificar rápidamente en la computadora, en Excel, en el sistema de software, dónde se encuentran la caja 5, la caja 6, la caja 7, porque se identifica en dónde están dentro de la estantería, porque hay muchas baldas, hay muchas estanterías, saben dónde perfectamente identificadas. Y acá hay otra etiqueta igual, ¿no? Referencia deberá ser moderada para evitar el deterioro de la documentación. No olvidar que no solo el volumen ha de tenerse en cuenta, sino también su peso. Al empacar se debe mantener el orden estricto del inventario. Las cajas de transferencia deberán numerarse consecutivamente en un lugar visible con marcador sobre un rótulo. Y luego de realizarse los anteriores procedimientos, se registra en el formulario único del inventario los expedientes, carpetas que se van a transferir, identificando claramente las series o subseries a las que pertenecen. Tatiana, muchas gracias. Y de esta manera se debe realizar una transferencia documental. Ok, señores, eso es todo en lo que es el inventario de transferencias de los documentos. Señores, ya estamos culminando la clase. ¿Alguna pregunta más sobre el día de hoy, sobre el tema de transferencia? De mi parte ha sido un gusto, ya estamos acabando. La próxima semana es la semana del examen, ya estoy entregando entre hoy y mañana, estoy entregando el examen ya al Colegio Regional de Administradores de Piura para que puedan hacer ustedes. Van a hacer 20 preguntas, los 20 preguntas es iguales para marcar. No voy a tratar, estoy diciéndoles, trato en lo posible de no preguntar conceptos, sino para que se marquen y son cosas básicas, ¿ok? Sobre las entregas de cargos, ¿a qué? Las entregas de cargos, explícame exactamente me estás entendiendo por entrega de cargos. Entregas de cargos de gestión cuando sale un alcalde, entrega de cargo del oficio de cargo. ¿A qué le estás entendiendo entrega de cargo? Encantada de responderte cuando dejas un puesto. Ah, ya. Igual, cuando se hacen las entregas de cargo se tienen que tener todos los inventarios. El inventario, recuerden que lo que les dije, inventario de transferencia, inventario de eliminación y inventario del archivo central. En este caso, para la entrega de cargo, tiene que tener el archivo de gestión, tiene que tener ya su cuadro de clasificación. Por eso es importante que el archivo central inmediatamente, si mañana se va el director, ok, se va. Voy corriendo al archivo central, ayúdame a hacer la entrega de cargo de los documentos de mi oficina para que el nuevo director que venga sepa qué series documentales tiene.
Ok, tiene usted, tiene correspondencia, tiene resoluciones, tiene informes, tiene expedientes, tiene licitaciones, etcétera, y tiene de tal año a tal año. Entonces, el archivo central les tiene que ayudar a ustedes a hacer los inventarios de la gestión que se está retirando. Tienes 15 archivadores de palanca, 20 expedientes, y en la computadora que tengo informes del 1 al 100, y memos del 1 al 50, oficio y de qué años a qué años. La entrega de cargo no solamente es física, sino también hasta virtual. Todos los documentos de la anterior gestión se tienen que visualizar en un inventario muy parecido al del archivo central. Señores, eso es vital, porque la nueva gestión después puede molestarse y puede rescindir contratos, y eso es lo malo que siempre sucede, porque ¿y dónde están los documentos? ¿Dónde está el informe? Que había y no me dijeron nada. Entonces, en la entrega de cargos se tiene que visualizar esa información. Señores, entonces, ¿alguna pregunta más? Por favor, siempre utilicen los inventarios. Inventario de transferencia, inventario del archivo central. Siempre el archivo central tiene que estar apoyándolos en ese caso. Y el cuadro de clasificación, señores. El cuadro de clasificación, en este curso empezamos, les di unas pautas básicas del cuadro de clasificación, es guíense del ROF. Guíense del ROF para identificar las series documentales. Va a haber toda una clase, todo un día interesante. Espero que nos acompañen en su momento para hacer la clase de cuadro de clasificación. De mi parte ha sido un gusto, señores, un gusto que nos hayan acompañado este mes en el curso de organización, descripción y transferencia. Y será hasta otra oportunidad. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buen fin de semana. Chao, chao. Gracias. Gracias también. Gracias, gracias, gracias.